Bueno, buenas tardes a todos. Yo soy Adriana, soy la residente de la profesora Miriam Vivas. Bueno, les grabé este pequeño video para que los que no pudieron estar en las clases, en la primer clase que tuvimos cuando estuvieron presenciales, les grabé este pequeño video, entonces para que repasemos un poquito lo que trabajamos con los compañeros que estuvieron presentes ese día. Bueno, hablamos sobre la literatura gauchesca, ¿no? Que son estos personajes que vemos en la imagen, los personajes que vivían en nuestras pampas, ¿no? En el año 1872, en esa época aparecen, vemos que vivían los gauchos. Bueno, y lo que hablábamos con sus compañeros, ¿no? Que acá vemos cómo se vestían en ese momento, que les gustaba mucho tocar la guitarra, ¿no? Usaban sombreros, pañuelos y vivían en el campo de manera libre, ¿no? eh, no les gustaba estar en la ciudad, sino ellos vivir con la naturaleza. Trabajaban en los campos, haciendo actividades como cuidar al ganado, hacer actividades de agricultura y trabajaban en varios lugares, iban de estancia en estancia cuando era la época del cultivo o cuando era la época sí, del esquilado de las ovejas, ¿no? Iban recorriendo así y esa era su vida. Bueno, una vez que cae Rosas, asume el gobierno Sarmiento y acá Sarmiento en su gobierno se presentan dos dificultades, ¿no? ¿Cuáles eran las dificultades que se le presentaban a Sarmiento? Bueno, tenía que una idea, un plan de gobierno que era poblar la Pampa. En ese tiempo, poblar la Pampa era como una de las riquezas que tenía Argentina y debían explotar ese recurso, ¿no? ¿Y cómo explotar ese recurso? Bueno, poblar la Pampa. ¿Con quiénes? Con inmigrantes. Estos inmigrantes que venían de Europa, como los italianos y alemanes, como vemos, vieron que nosotros tenemos descendencias italianas y hay muchos alemanes acá en la Argentina. Bueno, como vemos acá en la imagen, lo que Sarmiento quería era que estos inmigrantes poblaran la Pampa. Pero, ¿qué pasaba en la Pampa? En la Pampa tenía dos problemas Sarmiento. El primer problema eran los indios, ¿no? Porque si él llevaba gente a que se establezca en la Pampa, los indios iban a atacar a esas gentes y las iban a matar. Entonces, Sarmiento tenía ese problema con los indios. Pero además tenía otro problema en la Pampa, tenía los gauchos, que los gauchos no gustaban mucho del progreso, el cual impartía el gobierno de los unitarios, del que formaba parte Sarmiento. Entonces, estos dos problemas se piensa, ¿no? Cómo resolverlo y se crea una ley, la ley de los mal entretenidos, de los vagos y mal entretenidos. ¿Qué consistía esta ley? Bueno, como Sarmiento dijo, tengo los gauchos por un lado y a los indios por el otro, hay que exterminarlos. A los indios se los podía exterminar porque eran, según él, eran salvajes. Pero se le presentaba un problema con los gauchos porque los gauchos no los podía exterminar porque eran hijos de criollos, hijos de descendientes de españoles, ¿no? Entonces lo que propone este gobierno es una ley, como todos los gobiernos que proponen cuando quieren, tienen un objetivo, ¿qué hacen? Crean una ley. Bueno, se crea la ley de los vagos y mal entretenidos. ¿En qué consistía esa ley? Era recorrer las pulperías, ¿no? El juez de paz recorría las pulperías y todo gaucho que no tenía papeles, es decir, no tenía papeles de la estancia donde trabajara, ese gaucho era reclutado para el ejército. ¿Por qué era reclutado para el ejército? Dijimos que tenía dos problemas, Sarmiento. Tenía el problema de los indios y el problema de los gauchos. Reclutando a los gauchos, entonces reclutándolos porque no tenían los papeles, se los mandaba a la frontera a pelear con los gauchos. ¿Y qué pasaba acá? Un problema resuelto, ¿no? Teníamos
a los gauchos y a los indios que se enfrentaban entre sí y se exterminaban como quería Sarmiento. Entonces, Sarmiento empezó a hacer una campaña, ¿no? Para dejar mal visto a los gauchos y escribe su libro Facundo, donde deja muy mal al gaucho este Facundo Quiroga, que era a su vez pariente de él, ¿no? Porque Sarmiento descendía de gauchos, pero renegaba de su origen. Entonces, donde deja al gaucho como alguien vago que se dedicaba a juntarse en las pulperías, a tomar, a jugar, y que no hacía, no contribuía con nada bueno, ¿no? Entonces, aquí aparece el escritor José Hernández, que es el escritor de la obra que nosotros vamos a empezar a trabajar, que ya hemos empezado en la clase a trabajar con sus compañeros, que es José Hernández, que llega con el Martín Fierro. En 1872 llega Hernández con el Martín Fierro. Hernández, que de muy chico tenía enfermedades respiratorias, va a vivir al campo y ahí conoce al gaucho. Entonces descubre que todo lo que se decía en la obra de Sarmiento, como que el gaucho era vago, que estaba todo el día tomando vino, jugando a las cartas y jugando a las pulperías, se da cuenta que nada que ver, que los gauchos eran muy trabajadores, aunque él consideraba que no tenían educación, que eran impulsivos, que eran altivos, pero que eran trabajadores, ¿no? Eso es lo que dice Hernández y por eso decide tomar esa voz del gaucho y en su obra Martín Fierro toma esa voz para expresar lo que el gaucho sufría en esa época en la presidencia de Sarmiento, ¿no? Que eran perseguidos, eran maltratados y eran enviados a la frontera para que lucharan con los indios. Bien, entonces José Hernández escribe el Martín Fierro en 1872. Esta obra es la que vamos a ver ahora. Este es un pequeño resumen para que ustedes se pongan más o menos en contexto de lo que estuvimos viendo con sus compañeros. Nosotros hemos trabajado también una carta que Hernández le hace a su editor, al editor que le va a publicar, ¿no? El editor es el que publica y corrige la obra, ¿no? Le manda una carta donde él manifiesta que pide protección de su obra, porque imagínense que en esa época, si no estabas en contra, eras como difamado, ¿no? Estabas en contra del gobierno y como una campaña de difamación. Entonces él le pide protección porque él ahí defiende al gaucho, ¿no? Aunque después, a lo largo de lo que vayamos viendo en la segunda parte del Martín Fierro, vamos a ver cómo él cambia esta postura. Bueno, este es un breve video para ponernos más o menos en contexto de lo que estuvimos viendo. Y bueno, espero que lo puedan ver y disfrutar y cualquier pregunta me las pueden hacer en la clase virtual. Muchas gracias, buenas noches.